Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este cuadragésimo ya 40 episodios de podcast Los Tiempos Digital. Soy Luis de Orellana. Quiero darles la más cordial bienvenida. Semana tras semana estamos con este podcast, pues indudablemente con temas variados, temas importantes, temas coyunturales. Queremos darles las gracias por todo el apoyo recibido. Si le gusta este contenido, por favor, denle me gusta. Indudablemente, pues comparta, por favor, también los podcasts de todas las semanas, de todos los miércoles. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y obviamente en la página web del periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Para hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar de Argentina. Tenemos a nuestra colega periodista desde Argentina, desde Buenos Aires, Argentina. Vamos a estar hablando sobre esa coyuntura. Apenas inaugurado prácticamente pues la gestión del por entonces candidato por la Libertad Avanza, Javier Milei. Ayer hubo pues una serie de acontecimientos importantes y desde esa perspectiva trataremos un poco de aproximarnos a este corto periodo de administración de Javier Milei, pero también hablaremos de la gran comunidad boliviana que vive en la Argentina, una comunidad preocupada sin duda alguna porque dentro de lo que significan las políticas económicas y sociales de Javier Milei, indudablemente también están los recortes de subsidios a los inmigrantes, no solamente a la gran cantidad de bolivianos que viven en Argentina, sino a los inmigrantes en general. Quiero darle la más cordial bienvenida a Esther Barrera, periodista argentina. Esther, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muy buenas tardes y pues bienvenida a Podcast Los Tiempos Digital. Muchas gracias, Rudy, por la oportunidad de comunicarme con la audiencia de Los Tiempos, uno de los diarios característicos de Bolivia, de donde son mis orígenes, y realmente para mí es un placer estar en este programa. Gracias, al contrario, por esta invitación. Gracias a usted, Esther. Un tema que creo que es importante al inicio de este podcast, en este tiempo, en este corto tiempo transcurrido después de haber sido investido como presidente Javier Milei, ¿cuál es la lectura que usted tiene con respecto a lo que está sucediendo desde el punto de vista no solamente político, sino también económico, pero sobre todas las cosas social? Indudablemente, pues ha habido unos grandes sectores también sociales que se resisten un poco a la situación. ¿Cuál es la lectura con respecto a este periodo corto de administración del presidente Javier Milei? Realmente desde el 10 de diciembre del año pasado están sucediendo situaciones políticas y económicas aceleradísimas aquí en la República Argentina. Ya desde un tiempo atrás todos los consumidores de lo cotidiano, esto es el pan, la leche, el azúcar, hemos visto cómo los precios iban aumentando continuamente. El asunto es que a partir del 10 de diciembre, al liberarse, saben ustedes que Javier Milei se postuló como el primer, y eso es así, ¿no? Es el primer partido libertario que asume la presidencia de un país, y estamos siendo de algún modo testigos de esta situación. El asunto es que en estos pocos días, también es de la opinión pública lo conoce, se ha emitido un decreto, un DNU, un decreto de necesidad y urgencia que modificó una cantidad de leyes abruptamente, e inmediatamente a eso sale lo que se llama la ley ómnibus. Es decir, a nivel político, una cantidad tremenda, muy grande, de cambios que se están discutiendo en el Congreso o en las comisiones previas al Congreso, y en lo político, ya al asumir Javier Milei, y él mismo lo dijo, se liberó todo, se liberaron los precios. Entonces, si antes veíamos los aumentos cotidianamente, hoy por hoy ya es esto un hecho que uno ya como usuario no sabemos muy bien qué hacer. Por ejemplo, hoy por hoy es muy común que vos encuentres un paquete de azúcar a 800 pesos argentinos y a la vuelta de ese negocio lo encuentres a 1.200. ¿Sí? Esto es el 50% más caro, y ya los usuarios no lo cuestionamos. Eso es lo más llamativo, es decir, ya lo asumimos.
Es decir, tratamos de ver cómo caminamos, cómo hacemos para cuidar el peso, que cada uno sabe cómo lo consigue, y de ese modo tratar de resguardarnos. Así es que es un ambiente muy enrarecido. El día de ayer fue más raro todavía. Rudy Orellana, un paro general, por lo general, hasta donde en la historia hemos visto aquí en la República Argentina, los paros arrancan, ponele, a la madrugada de un día y culminan a las 24 horas, ¿sí? El paro de ayer arrancó al mediodía, a las 12 del mediodía, y duraba hasta las 0 horas, o sea que hoy es un día común y corriente. Aparte de eso, el sector que moviliza a la gente, el sector automotor, arrancó el paro a las 19 horas. Imagínate, a las 7 de la tarde recién arranca el paro de automotores. Y más raro aún es que, por ejemplo, una cámara de empresarios del transporte automotor que nuclea a las dos empresas mayoritarias que tienen a la mayoría de las líneas de transporte de colectivos del área metropolitana, no se adhirieron al paro. Es decir, que había transporte público hasta casi, te diría, en forma regular. O sea, el paro de ayer sí concentró mucha gente, mucha más de lo que calculaban de cada bando, ¿sí? De los oficialistas y de los opositores. Convocó muchísima más gente, pero fue un paro llamativo, muy raro. Están divididos los sindicatos, están divididos los empresarios, y todo esto genera un ambiente que llama la atención. A algunos les preocupa, a otros nos asombra, pero eso es lo que se vive al día de hoy. Ahora, Esther, desde el punto de vista, digamos, del día a día, sin duda alguna, pues como se había previsto de alguna manera, y ahora el presidente Javier Milei lo había adelantado durante su campaña electoral, preelectoral, inclusive después de las PASO y las elecciones generales y la segunda vuelta, el hecho de que pues la situación se iba a tornar realmente durísima, bastante compleja, sobre todo para ciertos sectores sociales de la Argentina. ¿Cómo lo está asimilando en este momento la clase media, la clase, digamos, trabajadora? De alguna manera tiene conciencia de que realmente era necesario o es necesario estas épocas duras, estas épocas bastante complejas desde el punto de vista económico, o de alguna manera está un poco desencantada y de alguna forma también se está sumando a esta gran cantidad de protestas? ¿Cómo se está viviendo el día a día desde el punto de vista de estas clases sociales? Mira, precisamente, y lo acabas de mencionar, cómo ciertos sectores sociales están siendo afectados, y estos ciertos sectores sociales, lastimosamente, siempre es el sector más vulnerable económicamente, ¿sí? En primer término, los jubilados. Saben en Bolivia también que para llegar a la jubilación los trabajadores tienen que aportar, aquí se aportan 30 años, es para lograr jubilarse. Muchos otros a partir del año 2009 pudieron jubilarse a través de lo que se llaman moratorias, pero esa moratoria implicaba que vos pagabas durante un tiempo determinado, 5 años o más, es decir, cobrabas una jubilación pero reducida porque se te descontaba lo que se llamaba la moratoria. De un modo o de otro, sea que hayas aportado los 30 años o sea que te hayas adherido a alguna moratoria, los jubilados hoy por hoy han visto, y ese es el sector que más está reclamando, y es un sector que no está sindicalizado, no hay un sindicato de jubilados, ¿sí? Y fíjate que el último aumento que lo tuvieron el año pasado recién, es decir, que han sufrido toda la inflación del mes de diciembre, están sufriendo la inflación de este mes de enero, y recién van a tener un aumento a partir del mes de marzo, ¿sí? Con un retroactivo a febrero. Esto significa que el sector de los jubilados es el que está pagando un valor muy importante de estos ajustes económicos.
Por otra parte, la clase media que precisamente eligió este modelo libertario porque se suponía que era la casta a la cual Milei siempre hizo referencia, que iba a ser la casta la que iba a pagar, ¿no? Lo que era la base para el cambio de la situación económica. Ya se sabe, ya es un hecho que a partir del mes de febrero se vienen los aumentos duros, ¿sí? Es decir, enero ha sido un mes como para tranquilizar las aguas. Es más, la primera medida que tomó el gobierno oficial aquí en la Argentina fue duplicar lo que se llaman planes sociales, ¿sí? La asignación universal por hijo y algunos planes que tienen que ver con trabajar o jefes de familia. Ese sector de algún modo se ha visto beneficiado. A la casta, que son los políticos, lo que le ha hecho el gobierno de Javier Milei es, no sé si ignorarlos es la palabra, pero como dejarlos de lado, como acá se utiliza la palabra ningunearlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, su primer discurso como presidente lo dio de espaldas al Congreso, porque él dijo que iba a hablarle al pueblo. Hoy por hoy, recién el día de hoy se aceptó que llegue al Congreso lo que se llama la ley ómnibus. Toda la semana pasada, hasta la madrugada de hoy, ha estado discutiéndose si esta ley ómnibus eso no es constitucional, si se va a discutir o no. Entonces, a partir de hoy ya se va a discutir en diputados y a ver qué va a ocurrir. Se modificaron muchas cosas y todo eso. Pero a esta casta política, a esta comisión del Congreso, no bajaron, digamos, los referentes, no bajó Toto Caputo, que es el ministro de Economía, a decirles, miren, señores diputados, congresistas de la Argentina, queremos esta ley ómnibus por esto, por esto, por esto, por esto. No bajó, bajaron otras personas allegadas a él, pero el día de hoy sí está en estos momentos reunido el ministro de Economía con las cámaras empresariales. ¿Sí? El sector económico de todos los países sabemos que tienen un peso político concreto y rotundo. Bueno, a ellos sí les está dando las explicaciones de por qué es necesario esta ley ómnibus. El asunto es que, y lo concreto, es que a partir de febrero la clase media trabajadora va a tener que ver las boletas de servicios públicos, esto es la electricidad, el gas y el agua, aumentado a una cantidad que si se cumple lo que los medios están vaticinando o adelantando, va a ser un tremendo problema. Ahora, Esther, me voy a referir a un tema que creo que es obviamente el meollo del asunto, es la médula conflictiva del asunto, y es el tema político. Sabemos perfectamente que el clima político dentro de lo que significa el Congreso no es tan propicio para Javier Milei, indudablemente, pues no tiene la mayoría. Desde ese punto de vista tiene que transar o dialogar, por ejemplo, con sectores políticos de la oposición. ¿Cómo se está moviendo ese tema desde el punto de vista de los diálogos, de poderle hacer frente también a la administración de Javier Milei? Y por otro lado, los conflictos fuera, en las calles, obviamente, pues los piqueteros, los sindicatos, etcétera, están a la fronte, tomando en cuenta de que pues tenemos a una Patricia Bullrich como ministra de Seguridad. ¿Cómo se está haciendo contrapeso en estas dos circunstancias? Una, obviamente, como le dije, el tema político de la oposición, y otro tema, el aspecto de poder controlar, digamos, todo lo que podría suscitarse en las calles. Bueno, con respecto a cómo se vincula con el sector político, y en este caso puntual con los gobernadores de provincia, se ha vinculado en estos últimos días directamente con amenazas. Les ha amenazado, si sus diputados, es literal, no es que lo digo porque me parece, sino porque lo ha dicho, está expresado públicamente, que si los diputados de determinadas provincias, entre ellas, por ejemplo, la provincia de Tucumán, no apoyan que se discuta y se apruebe, ¿no?, la ley ómnibus,
directamente esas provincias no iban a ver un peso desde el gobierno nacional, ¿sí? Y lo llamativo es que después de esas amenazas se logró que se apruebe la discusión en Congreso de esta ley ómnibus. Muy llamativo. Se les ha preguntado, por ejemplo, a los diputados de la provincia de Tucumán por qué cambiaron de opinión, porque son diputados de Unión por la Patria, que es hoy por hoy es el partido opositor, ¿sí? Lo que fue gobierno hasta el año pasado, hoy es oposición, y precisamente los diputados de la provincia de Tucumán, que son peronistas o de Unión por la Patria, son los que le dieron el voto para que se pueda ya plantearse la discusión en el Congreso sobre la ley ómnibus. Y recordemos otra cosa a nivel político, que en estos momentos está vigente lo que es el DNU que ya está corriendo en el país. Y ese DNU genera muchas situaciones que no se discuten porque están legalmente aprobadas, ¿sí? Entonces, si vos, Rudy Orellana, o yo, Esther Barrera, nos vemos afectados por alguna parte de ese DNU, tenemos que recurrir a la justicia, pero a título personal. Tenés que ir, conseguirte el abogado, decir esto no es posible, ¿no? Que lo han hecho. Hasta ahora una jubilada logró que se revirtiera. En el caso de ella, hizo un planteo por el aumento excesivo en lo que es la medicina prepaga. Ella decía, yo no puedo pagar por la medicina prepaga más de lo que cobro como jubilación. Entonces la justicia se lo aprobó y a ella no le van a hacer el aumento. Entonces esto mismo tiene que hacer cada jubilado y cada persona de acuerdo a su situación, plantear su problema ante la justicia. Eso por una parte. Entonces, ¿cómo está tratando o cómo está a nivel político tratando de convencer? Vos sabés, Rudy, todos nuestros gobiernos en nuestra región se manejan las leyes a través de un congreso. Se supone que tienen que aprobarlo en diputados, tienen que aprobarlo los senadores, y bueno, es todo un proceso hasta que se hace ley. Y hoy por hoy lo que está haciendo directamente el presidente y lo que está haciendo las personas que lo representan a él en el Congreso es prácticamente exigiendo a través de amenazas a los políticos para que aprueben o acepten esta ley de ómnibus, ¿sí? Esther, una pregunta que creo que es fundamental, un poco para dejar este tema político y centrarnos al final sobre el tema migratorio, que indudablemente pues, nos interesa mucho. Obviamente somos un país vecino, un país hermano, donde la comunidad boliviana acaso sea una de las más grandes de las comunidades inmigrantes. ¿Cuál diría usted que es el tema que se va a tratar, digamos, cuando menos en este primer semestre del gobierno de Javier Milei con respecto a su política internacional? ¿Cuál es la relación, por ejemplo, que va a tener o está teniendo con los países sudamericanos, en este caso Bolivia, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador? ¿Cuál es esa política internacional cercana, digamos, a nosotros? Y obviamente la otra, en este caso, esta política internacional con China. Sabemos perfectamente que durante la campaña preelectoral Javier Milei prácticamente había afirmado que iba a romper, que no iba a tener ningún tipo de relaciones con China, y obviamente tuvo que dar marcha atrás en este tema. Un poco hablemos del tema de la política internacional. Bueno, lo que sí por ahí responderte, lo voy a tratar de hacer bien cortito con respecto a esto que me habías dicho, cómo es que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contempló qué se hizo el día de ayer, por ejemplo, ante esta protesta de la población. Un punto chiquito. Por ejemplo, el protocolo indicaba que se podía evitar el paso en algunos puentes de acceso a Capital, ¿sí? Capital aquí está dividida de lo que es el área metropolitana por una serie de puentes que tenés que atravesar para llegar a Capital. La cosa es que, por ejemplo, el puente de Avellaneda se cerró, no lo dejaron pasar y se generó en Avellaneda otra concentración de personas. Con esto, ¿qué lograron? Simplemente
que no hubiera tanta participación en capital, sino que se dividieron diferentes concentraciones en lo que es el área metropolitana. Ahora sí, con respecto a lo que es la política internacional, fíjate que lo paradójico es que China ya es una potencia económica, todos lo sabemos, todos tenemos algún producto, especialmente los electrodomésticos, algún electrodoméstico que dice Made in China. Aquí en la región este país está dentro de lo que es el BRIC, ¿sí? Lo que es Brasil, India, China, en Rusia, y la Argentina se está desvinculando literalmente, especialmente de China, porque su objetivo, lo ha dicho el presidente Javier Milei, es fortalecer los lazos con Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos tiene una distancia total con China, entonces tus enemigos también son mis enemigos, y prefiere ahondar en relaciones con Estados Unidos. Y con respecto a los países de nuestra región, lastimosamente no hay una mirada de integración, ¿sí? No existe esa mirada de integración con los países, más aún con los países que este sector del gobierno no considera como apropiados para hacer una unión comercial. Incluso Bien, dentro de lo que es... Perdón. Tengo muy poco tiempo, Esther. Una última pregunta que creo que es importante, que indudablemente a todos los bolivianos, no solamente en Argentina, sino también en Bolivia, les preocupa. ¿Cómo están en este momento asimilando el tema de los recortes, de los subsidios, no solamente desde el punto de vista social y económico de la gran comunidad boliviana en Argentina? ¿Cómo lo está encarando? ¿Cuál es un poco el ambiente que se está viviendo con respecto al tema? Y fíjate que ese es una de las cuestiones que se habían planteado, recortes a los planes sociales y a los subsidios, y fue lo primero que hicieron. Te comenté que duplicaron las asignaciones sociales, así es que es una forma de mantener en calma a este grupo social que realmente lo está hoy por hoy, en este mes de enero, porque lo que está pasando en la Argentina es que es casi no mes a mes lo que va ocurriendo, es día a día, Rudy, ¿sí? Lo que digamos hoy, mañana puede ser totalmente diferente en todos los aspectos, económico, social, todo. Fíjate que dentro de toda esta movida de cambios en las leyes, lo que nos concierne al migrante común y corriente, por ejemplo, es que se habilitaría en las fronteras la exigencia a toda persona que quiera entrar a la República Argentina de tener un seguro de salud, ¿sí? Saben nuestros compatriotas que pueden entrar a la República Argentina con solo su documento personal. Bueno, si estas leyes se aprueban plenamente, para que ingreses a la Argentina vas a tener que tener tu seguro de salud. Vas a tener que, si venís aquí con ganas de estudiar, que aquí hay muchos profesionales de la salud, muchos médicos que vienen a hacer la especialización, y hasta ahora las leyes avalan la gratuidad de estos servicios educativos que da la República Argentina. Bueno, todo eso ya va a tener un costo. ¿Cómo lo toma mucha gente? Lo acepta, dice que bien, los extranjeros tienen que pagar, ¿sí? Lo mismo dicen de los planes sociales, muchos hasta de nuestros propios compatriotas dicen qué bien que les saquen esos planes, porque esos planes lo único que hacen es generar vagos. Es decir, la sociedad misma está dividida en aceptar de parabienes, no bien, acepta muy bien que te aumenten los productos, que se limite el ingreso de los extranjeros, que se cobre en la educación, en la salud, ¿sí? También. Y muchos otros Bien. dicen, no, son derechos ganados. Esther, así bien cortito, por favor. ¿Usted cree que el tema, no solamente desde el punto de vista económico, social, pero sobre todas las cosas político, todavía está por venir? Es decir, ¿usted cree que lo peor todavía
no ha pasado y obviamente, pues indudablemente con el transcurso del tiempo se va a ir agudizando más el asunto. Eso es sin duda. Es decir, hoy por hoy, si hicieran un sondeo del nivel de aceptación que tiene, de aceptación positiva que tiene el presidente, ha cambiado muchísimo. Pasaron recién 45 días, pasó tan poquito tiempo y sin embargo hay mucha gente que se siente afectada. Y acordate que desde donde arranca la afectación del bolsillo, ¿sí? Esto, enero no es nada. Lo que va a ocurrir en febrero y marzo va a ser un problema. Bien, Esther, en todo caso, creo que este es un intento un poco de poder establecer esta relación tan íntima con Argentina. Indudablemente, pues para nosotros los bolivianos también es fundamental el poder saber qué es lo que está sucediendo en la Argentina, porque prácticamente son más cosas las que nos unen que las que nos separan. El tema económico, el tema cultural, el tema político, el tema social, indudablemente está en estrecha relación con todos los bolivianos. Yo quiero agradecerle a Esther Barrera por estar en Podcast Los Tiempos Digitales. Sin duda alguna no va a ser ni la primera ni la última vez que estemos hablando de estos temas fundamentales, sobre todo si se trata de la gran comunidad boliviana que vive en la Argentina, indudablemente una comunidad antiquísima, pues que data de la década de los 50, 60, 70, 80, indudablemente pues una comunidad amplia que también seguramente, como usted ha señalado, pues está dispuesta un poco a sacrificarse, si vale el término, así como todos los argentinos. Muchísimas gracias, Esther Barrera, por estar en Podcast Los Tiempos Digital y hasta cualquier otro momento. Un saludo a toda tu audiencia, Rudy, a toda la gente de Los Tiempos también, agradecida soy yo, y bueno, que tengamos mejores perspectivas de vida en cada uno de nuestros países. Gracias. Bueno, en todo caso, gracias a usted, Esther. Bueno, a todos ustedes, amigos, pues hemos querido reflejar un poco así en este corto espacio todo lo que de alguna forma se ha venido viviendo en los últimos días, en las últimas semanas en la Argentina, sobre todo también, y quiero hacer énfasis en este tema, en el tema migratorio, que es lo que realmente más nos importa, y también desde el punto de vista de la relación bilateral, política, económica y social. Si le ha gustado este contenido, por favor, denle like, comparta con sus amistades, con sus contactos, active la campanita, por favor, para recibir un nuevo podcast en Los Tiempos Digital. Seguramente estaremos la próxima semana con otro tema fundamental. Mientras tanto, pues un gran abrazo, muchísimas gracias por estar semana a semana. Estamos en Spotify, estamos en YouTube y en las plataformas, pero también estamos en la página web del periódico www.lostiempos.com. Muchísimas gracias y hasta el próximo podcast.